La segunda técnica de evaluación de proyectos de inversión que vamos a abarcar en este curso es a la que le vamos a rezar, y de todas las que vamos a ver, esta es la más importante. Estoy hablando no más y nada menos que del valor presente neto. Lo que busca esta técnica es calcular el valor actual de todos los flujos de caja libre futuros de una propuesta de inversión, y a este valor, como está ubicado en el presente, al igual que el desembolso inicial o CAPEX, se hace un diferencial o una resta. Como pueden ver aquí, el BPN no es más que lo que sería la inversión inicial, que siempre está al inicio en el periodo cero con signo negativo, y a este se le suma el valor presente de todos los flujos de caja. Por eso es una sumatoria que, claro, este flujo de caja libre está en el futuro, pero se descuenta al costo de capital. Recuerden que este sería el costo promedio ponderado de lo que exigirían todos los inversionistas que están involucrados en el proyecto, sean tenedores de deuda o sean tenedores de acciones. Entonces, claro, esta medida sí es justa y representa el valor monetario de la inversión. ¿Cuál es el criterio de aceptación? Bastante sencillo. Lo que se busca es aceptar propuestas de inversión que tengan un valor presente neto mayor a cero o positivo. De lo contrario, se rechaza o descarta. Aquí lo que se busca, como habíamos conversado antes, era recuperar la inversión inicial, y esto va a ser posible solamente si esta sumatoria en términos actuales es mayor. También se busca pagarle este rendimiento exigido global a los inversionistas y además buscar que haya un excedente. Hay tres escenarios para esta situación que vamos a conversar más adelante, pero lo importante y lo esencial es que siempre haya un BPN positivo para que haya un excedente de valor que aumente el valor de los activos de la compañía. Ahora, también puede suceder el caso en donde este valor presente neto sea negativo y se busca entonces, bueno, no es que se busca, sino que se generó una destrucción. Yo sé que esto suena un poco dramático, pero se genera lo que es en finanzas una destrucción de valor y es un déficit que de alguna manera hay que cubrir. Y claro, ¿cuál es el tercer escenario? Que la inversión inicial sea igual a esta sumatoria y se genere un valor presente neto igual a cero, que eso es un escenario, digamos, neutral, donde no se gana ni se pierde. Entonces, esto es lo que vamos a calcular matemáticamente. En Excel, siempre es bueno traerles esto a la mesa. Si tienen Excel en español, tienen que utilizar la fórmula BAN, que es una manera de llamar a esta técnica el valor actual neto, o si lo tienen en inglés, como lo vamos a presentar en este video, usen la fórmula de Net Present Value. Aquí los parámetros que se toma es el rate, o lo que sería la tasa, en este caso sería el costo de capital, y los valores. Estos valores no son más que los flujos de caja libre, y algo particular que lo vamos a ver ya cuando hagamos el ejercicio es que aquí no se incluye la inversión inicial, sino que se pone aparte. ¿Por qué se tiene que restar o incluir aparte? Porque si la incluimos acá dentro de los parámetros o valores, va la fórmula, y eso es un error de Excel, a descontar esta inversión inicial, cosa que no tiene sentido, porque ya este CAPEX está en el periodo cero de la inversión. ¿Por qué? El valor presente neto, a diferencia, por ejemplo, de lo que hablamos del periodo de recuperación, que corrige su defecto, y lo que vamos a ver más adelante, ¿por qué aquí yo no presento una tabla de pros y contras? Simplemente lo que quiero mostrar son las ventajas y la explicación o razón por la cual el VPN es la técnica más utilizada. Primero, porque utiliza flujos de caja futuros como input. Esto es algo que comparten todas en realidad, pero el aspecto más resaltante es que no solamente toma en consideración todos los flujos de caja que genera el proyecto de inversión en su horizonte, no se enfoca ni en el corto plazo ni en el largo plazo, toma toda la imagen, sino que lo más importante es que evalúa correctamente los flujos de caja futuros al utilizar una tasa de descuento o costo de capital o costo de oportunidad adecuados para poder trasladarlos al presente, y se cumple la teoría o el principio del valor del dinero en el tiempo. Por esas razones que aquí, digamos, no hay pele, porque se toma en cuenta todo lo que dice la teoría, hay una fórmula matemática, te da un resultado concreto, el criterio es muy sencillo y te habla en términos monetarios.
Por eso es que es la más fiable a la hora de evaluar inversiones. Vayamos al ejercicio. Aquí sí vamos a abarcar un poco de todo porque tenemos que incorporar no solamente el cálculo de los flujos de caja libre, sino también aplicar las técnicas de evaluación de proyectos. Aquí nada más nos vamos a enfocar claramente en lo que es el BPN, pero vamos entonces a leer poco a poco y a resaltar lo que está acá en negrita. Dicen que la ensambladora de autobuses en Cava, que aquí opera en Venezuela, está considerando invertir hipotéticamente en una nueva flota de 15 camioneticas. Yo lo digo aquí, bueno, como se dice en Venezuela, criollo, se habla de camioneticas, pero sabemos que son autobuses, a un costo de $10,000 cada una. Entonces, claro, ¿qué se busca? Que el total de unidades por el costo nos va a dar lo que sería la inversión inicial. Habría que ver si hay algún gasto de instalación o algo adicional que incorporarle. Vamos a ver. Se espera que se mantengan operativas durante 5 años. Aquí ya tenemos el horizonte del proyecto y podemos ver que no se habla de gastos adicionales. Vamos a considerar eso como el CAPEX y ya vamos a hablar de lo que va a generar este proyecto. Se estima que el ingreso generado por la inversión en el primer año sea o será de $295,000 y que va a crecer a una tasa del 4,5% anual. Y aquí tenemos la tasa de crecimiento compuesto dada que vamos a utilizar con la fórmula para proyectar y ahora vamos a hablar de los costos y los gastos. Ahora, los costos asociados al pago de personal ascienden a $160,000 y tienen un crecimiento del 2% anual. Aquí lo podemos ver como una tasa de crecimiento de los costos, que en este caso es interesante porque los ingresos crecen a un ritmo superior a los costos. Esto es una buena optimización, o mejor dicho, una proyección bastante optimista. Sabiendo que hace 6 meses se le pagaron honorarios profesionales a unos consultores que analizaron la factibilidad del proyecto, aquí veo que hay un tema con la redacción, analizaron la factibilidad del proyecto por $150,000, concluyendo que es posible financiar el 30% del proyecto con capital propio, es decir, patrimonio, y el 70% restante con financiamiento externo, es decir, con deuda o pasivos. Adicionalmente, se consideraron gastos de mantenimiento de $92,000 anuales y se espera en el quinto año que estos activos se vendan a su valor según libros. Tenemos más información. Si se sabe que la vida útil de los camiones, aquí sería así, los autobuses, mejor dicho, es de 20 años y que no se van a requerir inversiones en capital de trabajo, además de que la tasa impositiva a aplicar respecto a los impuestos es 35%, vamos a determinar los flujos de caja libre proyectados, la viabilidad económica del proyecto utilizando la técnica del valor presente neto, dado un costo de capital del 18%, aquí sería lo que es la WACC. Además, ¿qué se puede interpretar de la estructura de capital propuesta para llevar a cabo el proyecto? Aquí ya vamos a hablar de las fuentes de financiamiento y qué situación impositiva ocurrió en este caso al vender el activo. Perfecto, porque aquí tenemos un poco de todo. Vamos a incorporarlo. Lo primero que hay que visualizar es la estructura de los elementos del flujo de caja libre y pensar en qué va y qué no va. Si han prestado atención, pueden ver que el tema de los honorarios profesionales que se le pagó a unos consultores antes de implementar el proyecto es un costo hundido, porque no forma parte como tal del proyecto y es algo que ya ocurrió. Por lo tanto, no es razonable incluir esto en el flujo de caja y podemos ver que sin duda alguna tenemos que incorporar lo que son ingresos futuros, costos, gastos de mantenimiento y una venta posterior de este activo. Vamos entonces a poner esto en una estructura, o mejor dicho, en un presupuesto de capital. Primero vamos a calcular el CAPEX. En este caso simplemente es la multiplicación de las unidades por el costo. Y además vamos a aprovechar y vamos a calcular el gasto de depreciación, que en este caso es la inversión inicial entre los 20 años de vida útil. Ahora, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la vida útil es superior al horizonte de proyección. Esto es importante porque lo vamos a ver para lo que sería el cálculo del valor según libros. Tenemos que, bueno, en primera instancia, ¿no? El precio de venta va a ser igual a el valor según libros del activo,
Por lo tanto, no hay valor de rescate, no hay un excedente y por lo tanto no aplica el gasto de impuestos porque se cumple la situación y ya se responde aquí la pregunta de que estamos en un contexto donde el precio de venta es igual al valor según libros, por lo tanto no hay impuesto que incorporar en este flujo de rescate y básicamente el flujo va a ser la entrada de dinero producto de la venta. Vamos a ver con mayor detalle cómo calcular el valor según libros en el archivo Excel. Este flujo de rescate se incorpora en el último año de proyección. Aquí ya pueden observar la estructura. Vamos a ver lo que sería la cédula presupuestaria. Al ver cómo los ingresos aquí crecen a la tasa establecida, tenemos unos costos que también crecen a la tasa que estableció el ejercicio. Claramente, a la tasa de crecimiento ser menor, perdón, a la tasa de crecimiento de los ingresos ser mayor a la tasa de crecimiento de los costos, se asegura que siempre va a haber un margen de utilidad bruta que es razonable y bueno, siempre aquí ya los ingresos superar los costos estamos bien. Tenemos una serie de gastos de mantenimiento que se van a mantener fijos, aunque si tomamos una proyección quizás un poco más realista, se deberían atar a lo que sería inflación. Tenemos un gasto de depreciación que por línea recta se va a mantener fijo, entendiendo que, claro, si tomamos el costo del activo y lo multiplicamos por estos gastos de depreciación que se han ido generando, entonces podemos tener ese valor según libros, tenemos una utilidad operativa para cada periodo, se le aplica el gasto de impuestos y tenemos un NOPAT que luego se le ajusta la depreciación y por último se incorpora la inversión inicial aquí en el periodo cero y el flujo de rescate de la venta de los autobuses para obtener los flujos de caja libre futuros. Como pueden observar, no hemos terminado, tenemos que incorporar lo que sería la técnica del valor presente neto, pero entiendan algo que es clave. Si los flujos de caja libre no están correctamente calculados, entonces lo que vaya a decir la técnica de evaluación del proyecto puede ser erróneo. Si estos flujos de caja no están adecuadamente calculados, quizás el VPN dé un resultado que es distinto a lo que se espera. Igual con las demás, entonces mucho cuidado. Esta es la parte más importante. Una buena proyección y un buen conocimiento de lo que es el flujo de caja libre es lo que va a permitir que todo lo que viene posterior se pueda ejecutar de la manera correcta. Entonces, calculando el valor presente neto, aplicamos la fórmula y aquí podemos observar algo interesante. La fórmula del BPN termina siendo en este caso una renta variable, claramente porque los flujos de caja libre son distintos y eso es normal, lo usual en proyectos de inversión o inclusive en empresas. Pensar que los flujos de caja libre son constantes, por ejemplo, que en ese caso podría hablarse de una renta vencida, no tiene mucho sentido porque eso se haría bajo la premisa conservadora de que no hay crecimiento ni decrecimiento en las expectativas futuras quizás de la economía o de lo que sería el proyecto de inversión. Entonces, lo normal es que siempre haya variaciones. Ahora, también esto puede aplicar con rentas perpetuas e inclusive, bueno, otras fórmulas matemáticas, pero la mayoría de los casos va a ser de este estilo. Aquí incorporamos el costo de capital y se aplica lo que sería el valor presente de todos estos flujos de caja futuros. Y lo ideal es que esta sumatoria sea igual, bueno, no, sea igual por lo menos para estar safe, pero la idea es que sea mayor. De tal manera que se pueda generar un excedente. Y toma en cuenta los decimales, pendiente con esto, con Excel es todo más preciso, pero tenemos un BPN de $30,740,93. Esto es algo muy positivo porque recuerden, primero se cubre la inversión inicial, ya esto está, digamos, cubierto. Además, se le puede pagar a los inversionistas este 18% anual con el flujo de caja, que esto terminaría siendo un ponderado de la deuda y el patrimonio, ya lo vamos a ver, y además genera este excedente de valor que al final es caja que se puede reinvertir en la empresa. Ahora, la estructura de capital también nos ofrece la lectura de que de los 150,000 que puede incluir, o mejor dicho, que tiene la inversión inicial, 70% se financió con deuda y el restante con patrimonio. Aquí se está aprovechando el efecto del apalancamiento para generar valor. Sin duda, esto es cómodo porque se puede pagar en cuotas, además de que esto es dinero ajeno, no es
dinero que viene del bolsillo directamente de los socios, además de que esto tiene beneficios impositivos a nivel de pago de impuestos y muchas otras cosas. Yo se los dejo aquí para que ustedes puedan elaborar un poco más esta interpretación, dándole algunas ideas generales. Y claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que se va a plantear es tomar estos resultados y lo vamos a ver en el archivo de Excel. Aquí tenemos el archivo de Excel que tienen disponible en módulo 7 en la pestaña del ejercicio número 4. Algo que invito a todos es siempre tener un apartado en su archivo de Excel donde puedan establecer las premisas y las pueden escribir para tener todo más ordenado y para poder conectar o linkear las casillas necesarias para hacer el presupuesto de una manera más rápida y siempre tener un formato. Aquí pueden ver que puse los ingresos, sería ingresos del año 1, los costos del año 1, los gastos de mantenimiento que son constantes. Además, al ingreso la voy a conectar con su tasa de crecimiento, igual con los costos. Y vamos a calcular lo que sería la inversión inicial y el gasto de depreciación, tal cual como vimos en el material. En este caso, lo que hay que hacer es tomar la cantidad de camioneticas y multiplicarlo por el costo. Entonces, en ese caso estamos hablando de 15 camioneticas multiplicado por 1000. En este caso son 10.000. Perfecto, exacto, 10.000. Y además, ya teniendo eso, sería la compra del activo fijo, la inversión inicial. Tomamos este valor y lo dividimos entre 20. Y ya tenemos el resultado. Ahora, para hacer el presupuesto, basta con hacer el primer año, que eso es lo que vamos a definir. En este caso, tenemos los ingresos del año 1 ya. Tenemos también los costos, que lo voy a poner con signo negativo. Y sumamos acá para calcular la utilidad bruta. Los gastos también los ponemos acá en negativo. Y también ponemos en negativo el gasto de depreciación para poder obtener una utilidad operativa. En este caso, que sería sumar todo. Recuerden que lo pueden hacer. Esto es un tema de formato, pero pueden poner los costos y los gastos en positivo, pero a la hora de calcular las utilidades, en vez de sumar, lo restan. Gasto de impuestos, tenemos entonces este cálculo de una vez, lo multiplicamos por la tasa que nos dan. Vamos a procurar entonces fijar esta tasa y adicionalmente vamos a poner esto negativo. Y ya tenemos nuestro notepad. La depreciación la ponemos acá con el signo contrario. O, bueno, podemos poner este valor directamente. Y, claro, no olvidar el CAPEX que lo vamos a poner acá con signo negativo. Ya tenemos el flujo de caja libre acá. Aquí no va a haber otras inversiones. Entonces, el formato tiene que estar cuidado con esto. Y no va a haber una venta tampoco, sino hasta el final. Ya vamos con eso. Lo vamos a poner acá. Y ya tenemos el primer flujo de caja libre. Ahora, podemos hacer la réplica para el resto. Claro, para el año 2 hay que considerar el crecimiento compuesto, multiplicar esto por 1 más la tasa. Además de que, claro, vamos a fijar esta tasa porque va a ser siempre la misma. Para obtener el ingreso del periodo 2, copiamos acá, pegamos y tenemos los demás resultados. Los costos, lo que vamos a hacer es tomar este valor multiplicado por 1 más el 2% en este caso, que también vamos a fijar. Y con esto copiamos y pegamos acá para poder obtener los valores. Ya con esto tenemos la utilidad bruta. Pongo así por separado porque por el formato que tengo acá, pueden ver que dejé algunos espacios. Claro, para evitar que se copie información de más. Estos gastos, lo interesante es que son fijos, por lo tanto yo lo puedo seleccionar y lo puedo fijar con F4 de tal forma que siempre van a ser lo mismo. Y lo mismo va a ocurrir con la depreciación. Me disculpo, te estoy repitiendo. Esta mañana está repitiendo palabras. Pero ya tenemos acá lo que necesitamos para calcular nuestra utilidad operativa. Y además le podemos aplicar directamente el gasto de impuesto también, porque
Ya tenemos este valor formulado y va a tomar lo que corresponde. Y bueno, el flujo de caja libre en Excel se hace bastante rápido y si tienen destreza, de verdad que esto es algo wow, que sale en minutos. Ajustamos la depreciación igualito, ¿eh? Ok, ven, esto es un error que pasó por no fijar el valor. Entonces, pendiente con eso. Chévere. Todo en orden. Ahora tenemos que incorporar lo que es la venta, el flujo de rescate y vamos a calcular el valor presente neto para poder afianzar los resultados. Este precio de venta, ¿cómo lo calculé? Bueno, termina siendo el valor según libros. Y este valor según libros no es más que, vamos a ponerlo en negativo, pero sería la inversión inicial menos la depreciación que se ha ido acumulando. Sería este gasto de depreciación multiplicado por 5. Todavía le queda camino, pero se vendió antes de que pudiera culminar su vida útil. Evidentemente, cuando restamos ambos valores, no hay valor de rescate, no hay excedente, por lo tanto, no hay impuesto y el flujo de rescate no es más que la entrada de efectivo. No se incluye la salida por pago de impuestos y simplemente lo que hacemos es poner este resultado aquí sumando y ya tenemos los flujos de caja libre futuros. Vamos a aplicar la técnica del valor presente neto utilizando Excel con NPV. Para ello necesitamos el rate, que sería el costo de capital, y tenemos que considerar los flujos de caja futuros. Entonces separo cada uno con lo que es punto y coma y ya me va a calcular el valor presente neto. Pero claro, ¿qué sucede? Que tengo que restarle la inversión inicial por separado para obtener el resultado deseado y podemos corroborar y pueden inclusive usar la fórmula matemática para poder corroborar que tanto con Excel como con la fórmula dan el mismo resultado y con esto concluimos con el ejercicio número 4. Vamos a continuar con otras técnicas de evaluación de inversión en el siguiente video.